Amén. Felicidad, una palabra que muchos buscan en esta época. Hay libros que se escriben acerca de la felicidad y siempre se lo pone al lado de la palabra éxito. Para algunos felicidad es tener un carro, para otros casarse, para otros tener una casa, para otros viajar, pero para un cristiano, ¿cuál es su felicidad? ¿Cuál es su felicidad? Hoy vamos a ver el enfoque del salmista David con respecto a la felicidad. Dicen los primeros versículos aquí del Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué entendemos por la palabra bienaventurados? ¿Qué es alguien bienaventurado? ¿Alguien feliz? Más que feliz, alguien dichoso. Y aquí lo que dice el salmista es que una persona dichosa o feliz es aquel que es perfecto en sus caminos y que anda en la ley de Jehová. ¿Y sabían ustedes que esto es solo posible para un cristiano que esté con el Espíritu Santo? Porque para alguien que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo, es imposible ser perfecto en sus caminos y andar en la ley de Jehová. Y esa es una gracia que Dios nos ha dado. ¿Por qué dice bienaventurado? Porque cuando nosotros como cristianos obedecemos a Dios, hay una felicidad duradera que permanece ahí. No importa cuál sea nuestra situación, no importa si no tenemos el carro que queríamos, la casa que queríamos, no sé qué deseos había en su corazón o hay en su corazón. No sea que ese deseo esté quitándole la felicidad que usted tiene al obedecer a Dios. Muchos de los apóstoles sufrieron martirio. A veces el apóstol Pablo dice que tenía hambre, no sabía vivir en saciedad como también en necesidad. Cualquiera sea nuestra situación, nuestra felicidad no está en la situación o en la circunstancia, sino en obedecer a Dios. En medio de las circunstancias, ¿cuáles son las decisiones que yo estoy tomando? ¿Estoy siendo impulsivo o estoy siendo inteligente, obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estoy siendo sabio? Y esa sabiduría solo me la puede dar el Espíritu Santo. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hay una felicidad en el corazón del cristiano en buscar a Dios constantemente. Y estoy seguro de que muchos de nosotros nos sentimos mal porque a veces no queremos buscar a Dios, nuestra carne no nos deja. No queremos orar, no queremos leer la palabra, pero si nos sentimos mal y ese sentirse mal nos impulsa a cambiar nuestra actitud, es que Dios está trabajando en nosotros, porque sabemos dónde está nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en buscar a Dios fervientemente todos los días. Tal vez no sea una realidad en este momento en su vida, pero sigue en la lucha. Que Dios se glorifique en cada uno de nosotros para buscarlo constantemente, como decía David en otro salmo, de madrugada yo te voy a buscar, mañana, mediodía y noche, constantemente. Por eso el apóstol Pablo nos insta a orar sin cesar. Orar sin cesar no significa que donde yo sea que esté voy a arrodillarme, voy a cerrar los ojos y voy a ponerme a orar, sino que constantemente yo estoy en una comunión con Dios, donde sea que yo esté, estoy conduciendo, estoy comiendo, estoy charlando, estoy constantemente en una conexión con Dios. Estoy orando constantemente para que el Señor me guíe y no de una manera en que me van a venir las voces de ultratumba a mi mente, sino que cuando yo tengo guardados los preceptos del Señor en mi corazón y lo busco a Él constantemente, yo sé cuál es la decisión que tengo que tomar. Yo sé qué camino tengo que seguir, porque ya la ley de Dios está en mi corazón. Versículo 3, ¿cuál es el resultado de aquellas personas que son felices al obedecer a Dios y guardar sus testimonios, buscándolos de todo corazón? No hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
Eso no quiere decir que somos perfectos nosotros. Pero sí, cuando nosotros fallamos, está la salida, que es el arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, un deseo de no volver a cometer el mismo pecado. Ese es el crecimiento de madurez del cristiano constantemente, que tendríamos que analizarnos nosotros. ¿Cómo reaccionamos frente al pecado que nosotros cometemos? ¿Los dejamos pasar y seguimos cometiendo el mismo pecado? Eso significa practicar el pecado. Pero cuando nosotros caemos en pecados y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, estamos yendo en la dirección correcta. Aún estamos en nuestra propia carne, que no es perfecta, estamos en imperfección, pero la lucha es constante contra el pecado. ¿Estamos luchando contra el pecado? ¿Estamos buscando dejar la iniquidad de lado y que Dios sea glorificado en nuestras vidas? Recordemos, la verdadera felicidad en el cristiano, un cristiano bienaventurado, es aquel que obedece la ley de Dios todos los días. Busca obedecerla a Dios, obedecer la ley de Dios todos los días. El salmista también nos muestra su deseo vehemente de guardar los estatutos de Dios. El versículo 4 al 6 dice: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista tenía certeza de que el Señor había mandado de que sus mandamientos sean muy bien guardados. No guardados en mi mente y de ahí nunca más sacarlo, sino guardados en mi corazón para actuar con base en esos mandamientos. Y el salmista también entendía cómo una persona que busca obedecer a Dios muchas veces falla y toma decisiones equivocadas y va en la dirección incorrecta. Y entonces él dice en el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Que esa sea nuestra oración todos los días. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, Señor. Ordena mis caminos, enderézame. Mira, examina mi vida y mira si hay camino de perversidad, dice el salmista. Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra y que el Señor cambie nuestra dirección si estamos yendo por el camino incorrecto. La única manera en que nosotros sepamos que estamos yendo por el camino incorrecto es a través de la palabra de Dios. Si usted no busca dirección en la palabra de Dios, puede ser que por mucho tiempo haya estado yendo por el camino incorrecto y usted todavía no lo sabe. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros enderecemos nuestros caminos. Y Él nos ha dado la gracia del Espíritu Santo para poder actuar con base en esos mandamientos. Una vez que el Señor hace ese cambio en nosotros y nosotros actuamos con base en su palabra, nosotros no somos avergonzados. Eso no quiere decir que las personas van a estar contentos con la manera en que actuamos o cuando obedecemos a Dios, sino que van a saber que nosotros somos hombres y mujeres de palabra. Porque si decimos no, es no. Si decimos sí, es sí. Cuando yo digo tal cosa, la gente me cree porque siempre digo la verdad. Muchas personas no estarán de acuerdo con nosotros, pero sabrán que vivimos con base en nuestras convicciones. A eso se refiere aquí el salmista cuando dice que no será avergonzado. Cuando nosotros no obedecemos a Dios verdaderamente ni seguimos nuestras convicciones, vamos a escuchar frases como: ¿y cómo que sos cristiano? ¿Acaso los cristianos no tienen que hacer eso? ¿O tal o cual cosa? Y gracias a Dios porque sentimos vergüenza en ese momento cuando nos corrige alguien que no es cristiano. Porque es Dios que está usando a esa persona para que nosotros nos volvamos a sus caminos.
Lo grave sería si no sintiéramos vergüenza. Seríamos unos desvergonzados. Pecamos y no sentimos ni siquiera un ápice de vergüenza. Y aún nos lo dicen en nuestra propia cara. Aquí vemos también que el salmista le da gracias al Señor, alabándolo, y dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando una persona entiende que los mandamientos de Dios le dan gloria a Él y son de beneficio para Él mismo, vive en alabanza constante, en agradecimiento constante con Dios. Por eso aquí dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Antes de eso es imposible que adoremos o alabemos verdaderamente a Dios porque no lo conocemos. No conocemos cuáles son sus mandamientos. No conocemos qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué alabanza le vamos a dar a alguien que no conocemos? ¿Qué alabanza le vamos a dar a alguien que no obedecemos? Solo en el momento en que nosotros empecemos a obedecer verdaderamente a Dios todos los días, es que Él recibe alabanza. No es simplemente cuando estamos aquí los domingos y cantamos. Es en mi vida constante. Decía un teólogo reconocido que si mi vida no adora a Dios, mis labios tampoco lo harán. Puede usted cantar 10,000 alabanzas todos los días, pero practicar el pecado todos los días, su vida no está adorando a Dios. La alabanza que usted le da al cantar a Dios aquí o donde sea es una manifestación de lo que Dios ya está haciendo en su vida por medio del Espíritu Santo. Y esa alabanza también a Dios, aparte de obedecer, es un agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros, la obra que Él ha hecho en nosotros. Si usted se pone a analizar ahorita en un momento su vida pasada, antes de conocer a Cristo, usted no tenía ni idea de lo que era obedecer a Dios. Es más, ni le interesaba. Pero en el momento en que Dios tocó su corazón, hubo un cambio y usted fue impulsado a obedecer a Dios. Y por eso usted le debe toda la alabanza a Dios, porque Él, aparte de que le ha cambiado su corazón, le ayuda a que usted le obedezca todos los días. Por eso como cristianos debemos vivir agradecidos con Dios. Podríamos estar hoy mismo en la mañana, ahorita durmiendo, descansando, hemos trabajado toda la semana, pero estamos aquí. Porque Dios nos ha traído en su gracia y en su misericordia. Es un motivo más para alabarle a Él, para adorarle. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Una oración del salmista, pero Dios no abandona a aquellos que guardan sus estatutos. Usted puede sentirse muchas veces, no le van bien las cosas, suceden cosas inesperadas, las circunstancias no están como yo quiero, pero obedece a Dios. Usted sabe que está en las manos de Dios y no importando cuál sea la circunstancia, Él está ahí guardándolo. Él no lo ha abandonado. Y esa certeza no está en la circunstancia. Esa certeza solo se la puede dar Dios en el corazón por medio del Espíritu Santo. Porque usted sabe que obedeciendo la palabra de Dios, Dios está con usted. La evidencia de que Dios está con usted no es que usted tiene todo lo necesario, no le falta comida, no le falta vestimenta, tiene una casa. La evidencia de que Dios está con usted es su propia vida. Porque si fueran la satisfacción de nuestras necesidades, el apóstol Pablo estaba sin Dios. Él tuvo muchas necesidades y más que cualquiera de nosotros juntos. Pero Dios estaba con él.
Entonces no mida la presencia de Dios en su vida por lo que usted tiene o por las bendiciones materiales perecederas que usted tiene, sino por los tesoros eternos que Dios ha puesto en su vida. La imagen de Cristo plasmada cada día en su propia vida. Esa es la evidencia de que Dios está con usted. Y si usted no está buscando obedecer a Dios, es muy probable que Dios no esté con usted. Es un momento para analizar nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando obedecer a Dios? ¿Nuestra vida es un arrepentimiento continuo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿O es simplemente un título que tenemos de cristiano? Y esto es una cosa muy seria, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si Dios no está con nosotros, estamos camino al infierno. No es simplemente que no estoy con Dios y estoy con Dios. Es algo serio, es algo que tiene que ver con nuestra vida eterna, donde vamos a pasar la eternidad. Sigamos con el versículo 9, Salmo 119, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay mucha suciedad en nuestra vida todos los días. La manera en que nosotros podemos limpiar, aquí dice, con guardar tu palabra. Les dije hace un momento que si nosotros no leemos la palabra de Dios, es muy probable que no sepamos que estamos yendo en una dirección equivocada. Por eso es que dice aquí, con guardar tu palabra, el joven limpiará su camino. Porque en el momento en que la palabra de Dios nos muestra la dirección equivocada que estamos tomando, nos dice que estamos pecando, es cuando nosotros cambiamos de dirección y nos vamos en la dirección correcta. Limpiamos nuestro camino de aquello que no era correcto, de aquello que no estaba glorificando a Dios. Entonces, una necesidad imperiosa del cristiano buscar la palabra de Dios todos los días para limpiar su camino. La palabra arrepentimiento viene del griego, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. ¿Cómo vamos a cambiar de mentalidad o de dirección si no sabemos cuál es la dirección que tenemos que tomar? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida si no sabemos de qué manera tenemos que cambiarla? A veces simplemente oramos y le decimos: Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, cámbiame. Y Él dice: ahí he dejado mi palabra para que cambies. Te he dejado mi Espíritu Santo para que te ayude. Si somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo y tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Entonces tomemos esa capacidad que Dios nos ha dado y busquemos enderezar todos los días nuestros caminos, limpiar nuestros caminos con la palabra de Dios. No hay otra manera. No esperemos que Dios en nuestra oración nos hable cuando ya Él nos ha dejado más de 1000 páginas escritas para que nosotros las revisemos todos los días. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted habla con una persona, charlan de varias cosas, luego dicen: oye, te dije tal cosa ese día que estuvimos charlando, no, solo me acuerdo de esto? ¿Sí o no? Nos olvidamos, es imposible que nos acordemos de una conversación completa. Es posible, yo no estoy diciendo que Dios no puede hablarnos audiblemente, sí puede hacerlo en su soberanía, pero eso es algo excepcional. Él nos ha dejado aquí su palabra para que nosotros revisemos todos los días, y el momento en que nos olvidemos, volvamos nuevamente a la palabra y recordemos.
¿No es eso maravilloso? Usted no puede recordar las conversaciones que tiene con una persona común, pero sí puede venir y revisar lo que Dios ha dicho todos los días. Esa es una gracia que Dios nos ha dado y que muchas veces menospreciamos. ¿Saben cuánto le costaba a las personas antes tener una Biblia? A nosotros ahora es fácil imprimir. El hecho de que tengamos una Biblia impresa hoy ha costado muerte y sudor a muchas personas. Tenían que transcribir manualmente todas estas páginas para poder tener una Biblia. Y nosotros la tenemos impresa completamente. Podemos comprar de todos los colores, todos los tamaños, letra grande, letra chica. La compramos y la guardamos. Según las estadísticas dicen que la Biblia es el libro más comprado en el mundo, pero el menos leído. Solo se tiene como reliquia. Pero aquí el salmista, con sus papiros, ni siquiera eran papeles, se deleitaba en obedecer la ley de Dios y buscaba obedecer la ley de Dios. Hoy tenemos 1000 veces más posibilidades que David de conocer la palabra de Dios y buscar obedecerla. ¿Qué estamos haciendo con ese beneficio que Dios nos ha dado en este tiempo? ¿Estamos limpiando nuestro camino? Con todo mi corazón he buscado, no me dejes. Te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. David sabía que el impulso del corazón humano es alejarse de Dios. Por eso en Romanos 2 o Romanos 1 nos cataloga a nosotros como aborrecedores de Dios. Puede sonar feo, pero esa es la realidad. Les hago nomás un análisis. ¿Cuántos de nosotros hoy día antes de venir acá no hemos orado? Nos levantamos rápido y vinimos a la iglesia. Si eso sucede con un cristiano, ¿cuánto más con un inconverso? Ahí está la realidad de que somos aborrecedores de Dios cuando no conocemos a Dios. Y no necesito decir odio a Dios o no quiero saber de Dios, simplemente no interesarme con nada de Dios. Eso es aborrecer a Dios. Eso es desechar a Dios. Y eso éramos todos y cada uno de nosotros. Y aún hay vestigios de eso en nuestros corazones y por eso el salmista dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado todos los días para que no nos alejemos de los mandamientos de Dios. Que esa sea nuestra oración constante. Espíritu Santo, convénceme. Muéstrame si estoy yendo por el camino equivocado. Guíame a través de tu palabra. Es una lucha constante que tenemos, hermanos. Y lo olvidamos todos los días. A veces estamos meses sin leer la Biblia. Me pongo como ejemplo. ¿Y saben que me da vergüenza decírselos? Pero es una realidad. Pidámosles al Señor que no nos deje desviarnos de su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el centro de buscar a Dios todos los días. Porque nuestra orientación es al pecado, a no glorificar a Dios. Entonces, guardar su palabra permite que nosotros no pequemos contra Dios.
En mi corazón, dice el salmista, y esto tiene que ver con la mente, con la voluntad y las emociones. Tanto tu mente como tu voluntad y tus emociones deben ser gobernadas por la palabra de Dios. Muchas veces somos gobernados por nuestra mente, muchos razonamientos, y pecamos contra Dios. Muchos se han desviado y se han vuelto ateos por tanto conocimiento. Y su Dios es el conocimiento. Hay un pecado constante contra Dios. Otros son gobernados por sus emociones y toman decisiones impulsivas. Y así pecan contra Dios. Otros son gobernados por su propia voluntad, por su carne, y no quieren saber nada de Dios. Por eso esas tres áreas tienen que ser gobernadas por la palabra de Dios. Eso es lo que significa: en mi corazón he guardado tus dichos. No se refiere al corazón físico o a solamente la área de los sentimientos, que a veces solo lo relacionamos con eso, el corazón. En el ámbito judío se refería a todo eso, a todo el ser. Y eso es lo que quiere decir aquí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Dios ya nos ha dejado su palabra para enseñarnos sus estatutos. ¿Cuánta diferencia tenemos con David cuando escribió esto y nosotros hoy día? Él solo tenía los 5 primeros libros y le pedía al Señor que me enseñe tus estatutos. Muchas cosas que nosotros hoy sabemos, él no las sabía. Estaba como a tientas. Pero hoy tenemos tanto conocimiento, tanta posibilidad de conocer a Dios en su palabra, pero lo dejamos de lado. Y eso sin excepción. Hoy mi intención cuando vine con este pasaje no era exhortar, sino hablar simplemente de la felicidad de obedecer a Dios. Pero saben que el Señor cambió mi mensaje usando el mismo pasaje. Porque hay tanta necesidad de que nosotros busquemos verdaderamente a Dios. Porque nuestras vidas no lo están glorificando. Cada uno conoce su propia vida, cada uno conoce su propio corazón. Y sabe qué es lo que el Señor le está hablando esta mañana. Usted decide si le obedece o no. Usted decide vivir, si quiere vivir verdaderamente feliz, obedeciendo a Dios. O quiere seguir siendo feliz, obedeciendo a su propia voluntad. Siguiendo sus propios sentimientos. Siguiendo su propia razón. Dios ya le ha dado la capacidad de decidir por medio del Espíritu Santo lo que es correcto y hacerlo. Tome una decisión de volverse del camino equivocado que ha estado tomando y vuélvase a Dios. Volvámonos a Dios. Pidámosle al Señor que Él nos vuelva hacia Él, porque en nuestro propio deseo no está. Que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Muchos tienen su felicidad en la riqueza, se gozan en tener muchas posesiones, pero nosotros como cristianos debemos gozarnos en los caminos de los testimonios de Dios, en obedecer su palabra. ¿Nos gozamos verdaderamente obedeciendo a Dios? ¿Ese es nuestro deseo diario? Nuevamente, no significa que usted
a cabalidad ha estado obedeciendo la palabra de Dios, pero es su deseo y cuando no lo hace, se siente verdaderamente mal y le pide a Dios que lo vuelva a Él. Si ese es el caso hoy día y tiene ese dolor en su corazón por haber desobedecido a Dios, es momento de volver a Él, de tomar acción. Porque dice el proverbio que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. No dice simplemente el que confiesa su pecado o el que se siente mal, sino el que se aparta y toma la dirección correcta. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Que el Espíritu Santo nos recuerde constantemente las palabras de Dios, aquello que ya conocemos todos los días, y que vivamos en gozo, obedeciendo a Dios. Que ese sea nuestro deseo constante, obedecer a Dios. Y no es algo que usted puede hacer simplemente por voluntad propia, sino es por medio del Espíritu Santo. Si usted no siente el deseo de obedecer a Dios, pídale al Señor que cambie su corazón y le conceda arrepentimiento hoy mismo. Si usted tiene el deseo de obedecer a Dios, haga caso a ese deseo. Busque obedecer a Dios todos los días. Que esa es una muestra de que Dios ha tocado su corazón y el Espíritu Santo está en usted. Demos gracias al Señor por esta palabra hoy en la mañana. Señor, cuánta necesidad hay en nuestro corazón de ti, Señor, de obedecer tu palabra. Reconocemos de que no hay deseo muchas veces de buscarte, Señor, pero te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. Y te pido que esta mañana aquellos que no te conocen, Señor, que no tienen ningún deseo de obedecerte y que tal vez vinieron por curiosidad o vinieron obligados, Señor, que tú los toques, que tengas misericordia de ellos, Señor. Ellos saben quiénes son, Señor. Toca sus corazones, Señor, y pon el deseo de obedecer tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros como cristianos, Señor, entendamos la verdadera felicidad que está en obedecer tu palabra, Señor. Que busquemos obedecer tu palabra todos los días, Señor. Cuánta necesidad tenemos de eso en nuestras vidas, Señor, para que tú seas glorificado y para que nosotros seamos beneficiados en segunda instancia, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das todos los días, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que si no fuera por Él, no estaremos aquí escuchando tu palabra esta mañana, ni nos hablarías tampoco, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.